Si eres tan lista, repáralo tú. La frase, lanzada con una mueca de fastidio, cayó como una bofetada en medio del pasillo. Algunos rieron, no con crueldad, sino con nerviosismo. Afuera, el cielo se teñía de naranja y violeta, reflejándose en los vidrios del edificio como una amenaza silenciosa. Dentro, el aire olía a plástico recalentado y tensión. Ángela, repartidora de una empresa de mensajería rápida, sostenía un termo vacío con una mano y una tableta en la otra. Solo había subido al piso 27 para entregar un paquete con prioridad marcada como «urgente» en mano. Lo entregó, el destinatario firmó, y cuando se giró para irse, los ascensores no respondían. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo. El panel de acceso dejó de funcionar. Las puertas no se abrían. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego vinieron los gritos. ¿Qué pasa con el sistema? No hay conexión con el núcleo. Los backups tampoco funcionan. Ángela no entendía del todo lo que decían, pero reconocía el tono. Descontrol. Caos elegante, disfrazado de jerga técnica. Técnicos con chalecos corporativos de una empresa de automatización de edificios corrían de un terminal a otro. Unos hablaban por radio, otros golpeaban teclados que no hacían nada. Las pantallas estaban muertas. ¿Y tú quién eres?, le preguntó uno, deteniéndose al verla en una esquina. Soy repartidora, no puedo salir. El ascensor no baja. Pues bienvenida al club. Pasó 1 hora, luego 2. Nadie sabía si el fallo era interno o externo. Las escaleras estaban bloqueadas por el sistema de seguridad. Las cerraduras inteligentes habían convertido el edificio en una trampa. Alguien mencionó que, desde una actualización reciente, el sistema había tenido ciertos comportamientos erráticos, pero todos lo ignoraron. Ángela no dijo nada. Solo se sentó cerca de una pared, observando. Escuchaba cómo los ingenieros discutían sobre módulos de transición, respuestas asincrónicas, puertas de enlace, y una y otra vez repetían la palabra que más miedo da en tecnología. Ciclo. Está ciclado. No hay respuesta del backend. La interfaz se congeló. Intenté reiniciar el puente, pero volvió a cerrarse. Mientras todos debatían, Ángela vio algo, una pequeña placa, oculta al ras del suelo, cerca de una esquina donde nadie había mirado. Recordó haber visto una igual semanas antes, en otro edificio. Era un acceso auxiliar. Nadie le prestaba atención porque solo los técnicos sabían de su existencia. Pero ahí estaba. Se agachó, presionó 2 veces el borde. Nada, una tercera vez. Clic. Se abrió una tapa metálica. Detrás, una pantalla antigua y un puerto de conexión obsoleto. ¿Qué haces?, preguntó uno de los ingenieros. Esto es un panel auxiliar, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Lo he visto antes. ¿Eres técnica? No. Hubo risas. Desprecio disfrazado de incredulidad. Uno de los técnicos más jóvenes, con tatuajes en los dedos, sonrió con condescendencia. ¿Qué sigue? ¿Vas a arreglarlo con cinta adhesiva? Ángela lo miró. Luego dijo en voz baja. Tal vez no necesitan reiniciar nada. Tal vez solo necesitan dejar de gritarle al sistema. Eso fue lo que provocó la frase. Si eres tan lista, repáralo tú. El técnico no lo dijo con odio. Lo dijo como quien tira una piedra al lago esperando que no haga olas. Pero sí las hizo. Y muchas Ángelas se acercó al panel. Vio que el sistema no estaba caído del todo. Solo estaba esperando, como si no supiera qué orden cumplir. Una cola de instrucciones incompletas, un ciclo, uno de esos errores que no se resuelven con fuerza bruta, sino con lógica. ¿Tienen acceso a la red de energía de respaldo? ¿Por qué? Si se desactiva solo uno de los módulos periféricos, el núcleo puede romper el ciclo. Está esperando un pulso que no llega. Los técnicos se miraron, uno alzó los hombros. Probaron. Hubo un zumbido, una de las puertas parpadeó. No se abrió, pero cambió de color. Algo había pasado. ¿Qué hiciste?, observé. ¿Lo sabías? No.
pero escuché todo lo que dijeron y conecté los puntos. Durante unos segundos, nadie habló. Luego, el mismo técnico que la había desafiado se acercó lentamente, sin decir palabra. Ángela se incorporó, limpió sus manos en el pantalón y caminó hacia el siguiente módulo del pasillo. ¿Te gustó este comienzo? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto apenas comienza. El pasillo parecía más largo de lo normal. El silencio solo se interrumpía por el zumbido ocasional de algún transformador oculto en la infraestructura del edificio. Las luces de emergencia parpadeaban cada pocos metros. Ángela caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de su chaqueta verde. Detrás de ella, el grupo de ingenieros seguía discutiendo entre sí, cada vez más divididos entre escepticismo y curiosidad. Ella no pretendía ser una experta. Nunca había estudiado ingeniería, ni informática, ni sistemas. Apenas había terminado el colegio, pero había pasado años entrando y saliendo de edificios corporativos, hablando con recepcionistas, técnicos, vigilantes nocturnos. Y tenía buena memoria. Casi nadie presta atención a los detalles cuando entra a un edificio inteligente, pero ella sí, por instinto, porque moverse rápido entre oficinas requiere saber qué botón abre qué puerta, qué panel tarda en responder, qué luz indica error. Y sabía que en muchos sistemas nuevos, las actualizaciones no sincronizan bien con las unidades periféricas. Había oído hablar de eso una semana antes, cuando entregó un pedido en otra torre, y un vigilante se quejaba del parche mal instalado. Ángela llegó a una intersección donde el pasillo se dividía en dos. A la derecha, una serie de oficinas cerradas. A la izquierda, una sala con puertas de cristal. Recordó haber visto el plano de emergencia en la entrada del edificio. Allí debía estar la sala de administración de energía auxiliar. No era la principal, pero sí una intermedia que podía reiniciar ciertos nodos sin tocar el núcleo central. Tocó el cristal, no se abrió, buscó en el borde inferior. Otro panel, esta vez mecánico. Forzó un poco con una tarjeta plástica del monedero. Se abrió un botón rojo, sin etiqueta. ¿Qué haces?, preguntó uno de los técnicos que la seguía. Nada peligroso. Eso no es un argumento técnico. Tampoco lo fue lo que ustedes intentaron hace una hora. Silencio. Presionó el botón. Por un instante no pasó nada. Luego, una de las luces del techo dejó de parpadear y se encendió por completo. Le siguió otra y otra. El pasillo se iluminó con una intensidad blanca, limpia, como si el edificio hubiera contenido la respiración y ahora la soltara. ¿Lo sentiste?, dijo uno de los técnicos más veteranos. Es como si el voltaje se estabilizara. Redirigí una línea auxiliar, nada más, respondió Ángela, encogiéndose de hombros. Unos pasos detrás, un técnico murmuró algo entre dientes. Otro sacó su móvil, buscando señal. Nada. Aún estaban aislados, pero el sistema ya no parecía muerto. Solo confuso. Ángela entró a la sala. Dentro, una consola anticuada mostraba una secuencia de códigos intermitentes. No entendía todo, pero reconocía el patrón de error. Había visto algo similar en una pantalla rota de un ascensor. La información se duplicaba y se reescribía sin avanzar. Un ciclo. Se giró hacia los demás. ¿Alguien puede acceder a la configuración del subsistema de acceso? No desde aquí. Necesitamos autorización. Pero tienes la consola abierta, dijo Ángela. ¿Y si solo intentamos pausar el ciclo? Eso podría empeorar todo. ¿Y no estar aquí atrapados ya es suficiente? Uno de ellos suspiró. Se acercó a la consola y, sin mucha fe, tecleó un comando. La pantalla parpadeó. Luego se congeló. Durante un segundo, nadie respiró. La puerta principal al fondo del pasillo se desbloqueó con un chasquido. Se abrió lentamente. Algunos gritaron, otros rieron. Uno se dejó caer contra la pared como si hubiera estado conteniendo el aire desde hace horas. Ángela solo dio un paso atrás y observó. Eso no tenía que funcionar, dijo uno de los ingenieros,
No era lógico. Sí lo era, respondió Angela. Solo no lo vieron. Uno de los más jóvenes se acercó a ella. ¿Cómo supiste dónde tocar? Solo presté atención. Pero, ¿quién te enseñó? Nadie. Solo hago entregas. La incredulidad en su rostro era evidente. Pero no era burla. Era algo parecido a admiración, un respeto que no sabía cómo expresar. Angela miró el reloj. Llevaba casi 3 horas atrapada allí. El trabajo la esperaba, pero no podía irse todavía. Hay más módulos fallando, ¿verdad? Sí. Los ascensores siguen sin responder, y la salida de emergencia está en rojo. Angela asintió. Dio un paso hacia el siguiente pasillo. Entonces vamos a terminar. El siguiente pasillo tenía una energía distinta. No por las luces, que aún titilaban en algunos puntos, sino por el silencio, como si el edificio mismo estuviera escuchando. Angela caminaba con calma, los pasos amortiguados por la alfombra gris oscuro. No se sentía nerviosa, solo concentrada. A su alrededor, el grupo de ingenieros empezaba a dividirse. Algunos se quedaban atrás, observando desde lejos. Otros, los más jóvenes, la seguían en silencio, como si no quisieran perder ningún movimiento. Ya nadie se reía. Frente a una puerta doble, una pantalla mostraba una interfaz estática con líneas de error en rojo. Era la entrada al sistema de control de ventilación y acceso. Detrás de esa sala, según recordaba Angela por el mapa de evacuación, estaba la escalera de emergencia que llevaba hasta los pisos inferiores. Esa era la salida más lógica. Pero no funcionaba. Uno de los técnicos intentó ingresar un código. No lo acepta, dijo, frustrado. Está en modo de aislamiento. Angela se agachó junto a un pequeño compartimiento a la izquierda de la puerta. Sin decir nada, presionó una combinación de toques que había visto una vez a un guardia hacer en otro edificio, 1, 2, 3 veces. Nada. A la cuarta, la tapa lateral se deslizó con un leve chasquido. Dentro, cables y un pequeño panel de reinicio manual. ¿Cómo sabías eso?, preguntó el joven técnico con tatuajes en los dedos. Los compartimientos siempre están donde el vigilante no se tropiece, respondió sin mirarlo. Con una llave Allen de su llavero, presionó el reinicio manual durante 5 segundos. Nada. Esperó. Lo soltó. La pantalla parpadeó una vez. Luego mostró un nuevo mensaje. Acceso remoto bloqueado. ¿Activar ruta alternativa? Angela miró a los técnicos. ¿Lo hacemos? No sabemos qué activará eso, dijo uno, preocupado. Podría poner en marcha el protocolo de incendio. O podría desbloquear la escalera. No podemos arriesgarnos. Angela no respondió. Solo observó el mensaje. Y presionó sí. Durante 3 segundos no pasó nada. Luego, la puerta vibró. Las luces parpadearon 2 veces y la pantalla mostró. Modo de servicio activado. Uno de los ingenieros exhaló con fuerza. Eso funcionó. Angela entró. Dentro, la sala estaba en semioscuridad, con consolas apagadas y un leve olor a ozono. En la pared del fondo, un panel mostraba los flujos de aire del edificio y su estado de emergencia. Casi todos marcaban inactivo, -1, red secundaria, ciclo activo. Ahí está, murmuró ella. La red secundaria estaba funcionando, pero no como debía. El ciclo no era completo. Estaba cerrado sobre sí mismo, como una serpiente mordiéndose la cola. No permitía entrada ni salida. El aire se movía, pero no iba a ningún lugar. Lo mismo ocurría, probablemente, con la información, un sistema que giraba sobre sí mismo. Angela miró a los ingenieros. ¿Y si el error no está en el núcleo, sino en cómo todo lo demás se comunica con él? Uno de ellos la miró en silencio. ¿Y si nadie se molestó en revisar el sistema desde la periferia porque asumieron que todo estaba bien desde el centro? Eso es posible, dijo otro, pero tendríamos que mapear cada módulo. ¿Y si no hace falta? Angela tomó un bloc de notas y un bolígrafo que encontró sobre la mesa.
Empezó a dibujar un mapa rudimentario del edificio, marcando las áreas donde el sistema había reaccionado, donde no lo había hecho y donde simplemente había ignorado los comandos. Cuando terminó, levantó la hoja. Aquí. Esta sección nunca respondió, pero tampoco falló. Es como si no existiera. Esa zona está conectada al subsistema de los ascensores. Exacto. Y si lo aislamos, el sistema central dejará de buscarlo y podrá continuar el ciclo completo. Silencio. Nadie discutió. Solo la miraban. Uno de los técnicos más jóvenes se acercó, tomó la hoja y empezó a teclear en un terminal portátil. Los demás comenzaron a ayudarlo. Angela se hizo a un lado. Ella no había llegado allí para arreglar sistemas. Solo iba a entregar un paquete. Pero había algo en esa situación que le resultaba familiar. Una estructura colapsando por no mirar más allá de lo evidente. Personas atrapadas por confiar ciegamente en la centralización, en la jerarquía, en los títulos, sin espacio para la intuición. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, se preguntó: ¿alguna vez has resuelto un problema que no era tu responsabilidad? ¿Solo porque nadie más se atrevía? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu historia. Los técnicos celebraron. El sistema confirmó la desconexión del subsistema errante. Las luces estabilizaron su color. Un zumbido suave recorrió la sala. Luego, como si el edificio hubiera tomado una decisión, la pantalla principal mostró: sincronización exitosa, con control restaurado. Angela no sonrió. Solo se frotó las manos frías. Faltaban aún más cosas por arreglar. Pero, por primera vez desde que comenzó todo, vio algo nuevo en los ojos de esos ingenieros. Respeto, el pasillo hacia el módulo de control de seguridad estaba parcialmente iluminado. Las luces azules, integradas en las molduras del techo, titilaban como estrellas ahogadas. Angela caminaba delante, guiada por la señal tenue del mapa que uno de los técnicos logró reactivar en su tablet. Detrás de ella iban 3 de ellos, más callados que antes, casi en silencio. No era la misma mujer que había llegado con un paquete. Algo había cambiado. Ya no la miraban como a una repartidora accidentalmente atrapada en un fallo técnico. Ahora la seguían como se sigue a alguien que sabe a dónde va, sin necesidad de explicar por qué. Llegaron a la intersección que conectaba con la sala de vigilancia y nodos de seguridad de piso. Una puerta metálica bloqueaba el paso. 2 paneles a los lados mostraban un color naranja fijo. Acceso restringido. Error de red. Este sistema sí está cerrado, dijo uno de los técnicos. No por completo, respondió Angela, agachándose frente a la pared. Todavía hay energía. Si no, el indicador estaría apagado. Buscó un punto de acceso manual, el mismo patrón de diseño. Tapa oculta en el zócalo. Usó su tarjeta de identificación, ya algo desgastada, para hacer palanca. Saltó la tapa. Detrás, un interruptor doble, sin etiqueta. ¿Seguro que quieres tocar eso?, preguntó un ingeniero con tono medio en broma. Tampoco estaban seguros de reiniciar la consola anterior. Y aquí estamos. Pulsó el interruptor. 1 vez. 2. Nada. Al tercer intento, el panel cambió de naranja a blanco. Y luego, a verde. La puerta hizo un clic casi imperceptible y se deslizó hacia un lado. Dentro, la sala era estrecha, con pantallas apagadas en las paredes y una consola central de control. El aire olía a estática, como si acabara de ocurrir un corto invisible. Angela entró, seguida por los técnicos. En la pantalla principal, una serie de comandos aparecía en bucle. No era error, era bloqueo por seguridad. El sistema había activado un modo de contingencia al detectar actividad anormal y había limitado todos los accesos para evitar que se propagara. Aquí está, dijo uno de los técnicos, tocando el borde de la pantalla. La línea de seguridad no está caída, está en modo de observación pasiva. Eso significa que si nadie lo interrumpe, no hará nada, ni bien ni mal. Solo observa, pero no permite acceso.
Ni siquiera las cerraduras mecánicas. Ángela ladeó la cabeza. Entonces hay que decirle que lo que ve ya no es una amenaza. ¿Y cómo se hace eso? Ella no respondió enseguida. Caminó hasta la consola lateral y vio una ranura de tarjeta que parecía olvidada. Sacó su identificación de repartidora y la insertó. Todos la miraron. ¿Qué estás? Pero antes de que terminaran la frase, la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció. Usuario externo detectado. Rol, logística. Acceso parcial concedido. Uno de los técnicos se cubrió la boca. ¿Cómo? Ángela leyó rápidamente las opciones disponibles. Pocas pero suficientes. Una de ellas. Informe de entrega. Incidente técnico. Ruta interrumpida. Marcó esa. Confirmó. El sistema solicitó razón. Escribió. Demora por fallo de sincronización. Ruta secundaria establecida. Una barra de carga. Luego el mensaje final. Reporte registrado. Instrucción de ruta aceptada. Puertas desbloqueadas. En ese momento, las luces de la consola pasaron de rojo a azul. Un pitido suave indicó que los accesos del piso habían sido liberados. Los tres técnicos miraron la pantalla, luego a Ángela, luego a la puerta que ahora estaba abierta del todo. ¿Eso fue un truco? No, fue lógica. El sistema reconoce la cadena logística como parte del protocolo de emergencia. Nadie lo pensó porque solo se enfocaron en los accesos administrativos. Pero tú sí lo pensaste. Ángela no respondió. Uno de los ingenieros, el más joven, se acercó lentamente. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Acabas de reiniciar parcialmente un subsistema de seguridad con una tarjeta de repartidora. No hice nada que el sistema no permitiera. El grupo se quedó en silencio. Afuera, por los altavoces del pasillo, empezó a sonar una voz automática. Acceso al nivel inferior habilitado. Escalera de emergencia disponible. Ángela respiró hondo. Por primera vez, el aire parecía más fresco. Dio un paso hacia la salida. Aún falta la interfaz principal del ascensor. Sin eso, nadie baja desde el núcleo. Uno de los técnicos intentó alcanzarla. Espera, ¿a dónde vas? A terminar lo que empezamos. Y sin mirar atrás, desapareció en el corredor iluminado por una línea azul, como si el edificio mismo le mostrara el camino. El camino hacia el núcleo del sistema de ascensores pasaba por el pasillo más silencioso de todo el piso, sin alarmas, sin luces parpadeando, solo el zumbido leve de una torre de ventilación lejana y el sonido sutil de pasos. Ángela caminaba con ritmo constante. No corría, no miraba atrás. Los tres técnicos que aún la seguían ya no hablaban. Habían guardado sus herramientas. Uno de ellos, de cabello canoso y rostro anguloso, llevaba la tablet en las manos, pero no la usaba. Solo observaba a Ángela como si intentara entender en qué momento ella había pasado de ser una anomalía en su protocolo a convertirse en el eje del mismo. Llegaron a la antesala del núcleo de ascensores, una sala estrecha, con doble puerta metálica, reforzada, una consola de control a la derecha y una serie de indicadores digitales a la izquierda, todos congelados en color rojo. El panel de la puerta mostraba: conexión con eje vertical, perdida, con modo de seguridad activado. Uno de los técnicos se adelantó. Sin acceso desde aquí, el núcleo está en modo de contención. Ángela miró los indicadores. No era una desconexión completa. Había señales muy débiles, pero constantes. Está bloqueado por prevención. El sistema detectó una anomalía y cerró el canal vertical para evitar propagación de fallos, dijo el de cabello canoso, ahora más tranquilo. En teoría, solo debería reactivarse desde el centro de control, en la planta 0. Pero estamos en el piso 27, respondió el joven con tatuajes, y nadie puede bajar. Por eso hay que hacerlo desde aquí, interrumpió Ángela. Se acercó a la consola lateral. No tenía pantalla táctil, solo botones físicos, antiguos, una rareza. De esas cosas que los ingenieros llaman herencias del sistema original.
Presionó el botón de revisión de estado. Una voz automatizada dijo: anomalía detectada en punto de anclaje. Código: PA-X14, revisión recomendada. ¿Punto de anclaje?, preguntó uno de los técnicos. Angela no respondió. Se agachó frente al panel, revisó la base y encontró un conector parcialmente expuesto, con una pequeña luz naranja parpadeando. Esto no está roto, solo está esperando, murmuró. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna multiusos, parte de su equipo de trabajo como repartidora nocturna. Iluminó el conector, luego abrió la tapa inferior del panel. Allí, entre polvo y componentes sin etiqueta, encontró un microinterruptor manual. Nadie lo tocaba porque nadie sabía que estaba allí. ¿Qué haces?, preguntó el técnico canoso, dándole una señal de vida. Pulsó el interruptor, una vez, dos. La tercera, la luz parpadeó con mayor intensidad. Luego cambió a verde. En la consola, la voz automatizada dijo: punto de anclaje confirmado. Canal vertical autorizado para prueba. Angela sonrió apenas. Ahora sí. La consola principal, hasta ahora dormida, activó sus indicadores, uno a uno. Los iconos cambiaron de rojo a amarillo. El sistema no estaba restaurado del todo, pero comenzaba a responder. Uno de los técnicos se acercó, nervioso. No entiendo cómo hiciste eso. Llevamos 3 horas aquí, y nadie vio ese conector. Angela se incorporó, porque todos estaban mirando la pantalla. El técnico más joven asintió. Y tú estabas mirando el panel. Ella lo miró fijamente. Siempre hay un punto de entrada, pero hay que dejar de pensar como administrador y empezar a pensar como el que realmente usa el sistema. ¿Quién se preocupa si el ascensor baja o no? ¿El técnico o la persona atrapada dentro? Entonces tú... Yo solo soy alguien que no puede perder el tiempo. El técnico de cabello canoso caminó hacia ella. La observó en silencio unos segundos. ¿Cómo te llamas? Angela. No te vi en la lista de técnicos de ninguna empresa. ¿Trabajas para el proveedor? No. Solo entrego cosas. Él asintió despacio. Pues acabas de hacer lo que 25 personas no pudieron. Abrir un canal de emergencia sin romper nada. No quería romper nada. ¿Y por qué seguiste? Pudo haberte salido mal. Angela lo miró a los ojos, sin arrogancia, solo con cansancio. Porque nadie más lo estaba intentando de verdad. Por primera vez, el técnico de más edad no supo qué decir. Dio un paso atrás. El silencio volvió a instalarse en la sala. Solo se oía el zumbido de los módulos al reactivarse. En ese momento, por los altavoces, la voz del sistema dijo: ascensores en modo de reinicio. Prueba de desplazamiento iniciada. Los 3 técnicos se miraron. Uno de ellos soltó una carcajada breve, aliviado. Angela se apoyó contra la pared, cerró los ojos un segundo y luego dijo: aún falta verificar si el sistema acepta usuarios reales. Si se queda en modo prueba, nadie bajará. ¿Y sabes cómo hacer eso? Angela abrió los ojos, se enderezó y caminó hacia el ascensor. Solo hay una forma de saberlo. Entrando. El ascensor se abrió con un sonido limpio, casi ceremonial. Por dentro, la cabina estaba encendida, con una luz tenue azulada y el panel de control activo pero limitado. Solo un botón, marcado como prueba de desplazamiento interno. Angela lo miró durante unos segundos. Luego, sin decir nada, dio un paso y entró. ¿Estás segura?, preguntó el técnico con tatuajes todavía en la puerta. No, pero es la única forma de comprobar si el sistema acepta la presencia humana sin volver al modo de contención. Ella presionó el botón. La puerta se cerró lentamente, sin sobresaltos. El ascensor vibró apenas. Luego se detuvo. En la pantalla, el mensaje cambió. Usuario detectado, movimiento autorizado. Descendió un piso. Solo uno, pero fue suficiente. Angela sonrió. Presionó el botón de regreso. El ascensor subió. Cuando se abrieron las puertas, los técnicos ya no parecían asombrados.
Parecían aliviados. Uno de ellos empezó a aplaudir. Solo 2 palmadas, pero suficientes para que el resto entendiera. «Funciona». Ángela salió de la cabina. El técnico de más edad se acercó. «¿Cómo supiste que funcionaría?» «No lo sabía». «Entonces, ¿arriesgaste?» «No. Calculé». Los otros 3 se quedaron callados. Luego, el más joven, casi con vergüenza, dijo: «Deberíamos, no sé, documentar esto». «Sí», dijo el otro mirando a Ángela. «Alguien tiene que registrar lo que hiciste». Pero ella ya no estaba mirando al grupo. Observaba una de las pantallas del corredor, donde el sistema mostraba en tiempo real la reactivación del control de acceso, los módulos de comunicación, los ascensores, la ventilación. Todo estaba volviendo. «No fue magia», dijo, sin girarse. «Solo presté atención». «Eso es lo que no hicimos nosotros», reconoció el técnico mayor. «Nos enfocamos en el núcleo, en las jerarquías, en los protocolos. Y tú fuiste por los bordes». Ángela se giró finalmente. Sus ojos estaban tranquilos. Su voz también. A veces lo más lógico es lo que nadie intenta, solo porque suena demasiado simple. El silencio se hizo otra vez. Luego, el ingeniero mayor habló de nuevo. «Tenemos que enviar un informe. Los superiores preguntarán cómo se resolvió todo esto. Tendremos que explicar». Se detuvo. Miró a Ángela. «¿Quieres que pongamos tu nombre?» Ella lo pensó un momento. «No hace falta, pero... de verdad, no importa. Solo háganlo bien la próxima vez». El técnico con tatuajes, más impulsivo, dio un paso adelante. «No es justo. Lo que hiciste fue impresionante. Yo jamás habría visto ese microinterruptor». Ángela lo miró con una leve sonrisa. «¿Sabes por qué lo vi?» Él negó con la cabeza. «Porque yo no estaba buscando una solución técnica. Estaba buscando una salida». El grupo bajó la vista. En ese momento, desde el intercomunicador del pasillo, una voz desconocida, al parecer desde un centro remoto que recién había recuperado conexión, dijo: «Piso 27. ¿Me copian?» «Recibimos señal de sistema restaurado. ¿Quién está al mando allí?» Silencio. Todos miraron al técnico mayor. Este levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Luego miró a Ángela. Ella solo negó suavemente con la cabeza. El técnico tomó el comunicador. «Aquí piso 27. El sistema fue restablecido. Hubo colaboración de logística externa. Procedemos a verificar salidas». «¿Nombre del operador?» «Sin identificar, por ahora». La voz del intercom aceptó sin más. Ángela caminó hasta el final del pasillo. Sabía que los ascensores ahora funcionaban, que las salidas estaban habilitadas, que el sistema, ese mismo sistema que había tratado de expulsarla como a un cuerpo extraño, ahora volvía a respirar con normalidad. Todo gracias a que ella no trató de imponerse, sino de escuchar, porque a veces el sistema no necesita más comandos, solo necesita a alguien que lo entienda. El ascensor descendió con una suavidad casi irreal. Ángela iba sola en la cabina, apoyada contra la pared trasera, observando cómo los números retrocedían uno a uno. 26, 25, 24. El sistema había recuperado autonomía. Ya no necesitaba intervención manual. Ya no estaba encerrado en su propio bucle. Ella tampoco. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el vestíbulo estaba parcialmente iluminado. Algunos paneles aún mostraban códigos de error, pero ya no había parpadeos agresivos ni sonidos de alarma. En la recepción, un guardia de seguridad miraba fijamente su consola, desconcertado. «¿Quién eres?», preguntó al verla aparecer sola del ascensor, sin que nadie más lo acompañara. «Solo venía a entregar un paquete», respondió Ángela. El guardia iba a decir algo más, pero se detuvo al ver llegar al resto del equipo técnico desde la escalera lateral. Uno tras otro, los ingenieros emergieron con los rostros marcados por el agotamiento, pero también por una especie de calma nueva. Algunos llevaban sus tablets encendidas, otros simplemente caminaban en silencio. La última en salir
Fue ella. Ángela. El guardia entreabrió la boca. No entendía qué estaba viendo. Un técnico mayor se acercó y le dijo algo al oído. El guardia asintió despacio, con los ojos abiertos como platos. Alguien ya estaba grabando. Un celular tembloroso captó el momento en que Ángela cruzaba el vestíbulo sin prisa, rumbo a la salida. Ningún discurso, ningún saludo. Solo la sombra larga de una mujer con una mochila al hombro y los cordones de sus zapatillas desatados. «Espera», gritó uno de los técnicos jóvenes desde atrás. «¿Puedo tomar una foto contigo?» Ángela se detuvo un segundo. Lo pensó. Luego negó suavemente con la cabeza. «No hace falta. Pero, ¿hiciste historia aquí?» «No. Solo arreglé una puerta». Siguió caminando. En la calle, el aire era frío. La noche había caído por completo. En la acera, su furgoneta seguía estacionada donde la había dejado. Entró, se sentó al volante y exhaló profundamente. Encendió la radio, que emitía una canción antigua que no reconocía. Puso las manos sobre el volante y miró hacia el edificio. Las luces del vestíbulo brillaban con estabilidad. El caos había terminado. Sacó su tableta. Una nueva entrega estaba asignada. Unas calles más abajo, una cafetería, una caja de insumos. Nada especial. Encendió el motor. Mientras se alejaba, no notó que, en redes sociales, empezaba a circular un video de apenas 30 segundos. Una mujer con chaqueta verde, saliendo de un edificio de alta tecnología, con el texto superpuesto. La repartidora que arregló lo que 25 ingenieros no pudieron. Los comentarios explotaban. ¿Quién es ella? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué nadie más lo pensó? Nadie tenía la respuesta completa. Solo fragmentos, solo rumores. Pero algo era seguro. Esa noche, en esa torre, una mujer sin título técnico, sin uniforme corporativo, sin permisos especiales, había hecho que todo volviera a funcionar. Y no pidió nada a cambio. A la mañana siguiente, la torre estaba en calma. Desde fuera, nadie habría sospechado que, solo unas horas antes, todo el sistema había colapsado. La entrada principal lucía intacta. Los empleados empezaban a llegar, algunos bostezando, otros mirando sus teléfonos. Pero dentro, el ambiente había cambiado. En la sala de control técnico del piso bajo, 5 personas revisaban grabaciones, informes y registros de acceso. En cada archivo aparecía una nota curiosa. Reinicio ejecutado por usuario externo. Rol, logística. Ninguno entendía cómo era posible. Y sin embargo, todo el sistema funcionaba. En la cafetería de la esquina, Ángela esperaba su pedido. Había dejado la furgoneta en doble fila, como siempre, y se mantenía con la gorra baja y la capucha puesta. El barista le entregó la caja sin decir una palabra, pero sus ojos la observaban como si sospechara algo. Ella no dijo nada. No hacía falta. Minutos después, al dejar la entrega frente al local, el dueño del negocio salió corriendo tras ella. «¡Espera!», gritó. «¿Eres tú, la del edificio anoche?». Ángela giró solo la cabeza. «No sé de qué hablas. Te vi en el video. Lo arreglaste todo. Mi hermano trabaja ahí. Me contó». Ella subió a la furgoneta. «Fue suerte». «No, no fue suerte. ¿Cómo supiste qué hacer?». Ángela lo miró con una expresión serena, casi tierna. Porque nadie más se detuvo a escuchar al sistema, y cerró la puerta. Más tarde, en las oficinas principales de la empresa de tecnología propietaria del edificio, se discutía si debían publicar un comunicado. Algunos pedían ocultar el incidente. Otros exigían que se reconociera públicamente lo sucedido. Uno, más pragmático, solo dijo: «Sea como sea, ya hay cientos de miles de vistas en ese video, y todos preguntan lo mismo». Silencio. ¿Quién es la repartidora? Ángela no tenía redes sociales. No subía fotos. Su historial digital era casi nulo. En los foros los rumores crecían. Dicen que trabajó para el ejército. No, que estudió ingeniería y abandonó. Es una infiltrada de la competencia. Pero la verdad era más simple.
y más difícil de aceptar. Angela solo era alguien que no podía ignorar lo evidente. Al final del día, sentada en un banco del parque frente a otro edificio corporativo, esperaba el cierre de su jornada. Miraba a la gente pasar y pensaba en lo absurdo que era todo. 25 técnicos entrenados, con acceso completo, habían pasado horas dando vueltas sin encontrar la solución. Y ella, sin credenciales ni permisos, había resuelto cada etapa, observando lo que todos daban por hecho. No con superioridad, solo con atención. Sacó su tableta y marcó «Entrega completada». Luego deslizó para aceptar otra orden, esta vez en el otro extremo de la ciudad. Mientras la furgoneta arrancaba, el sol empezaba a ocultarse. Otra noche, otro edificio, otro sistema que, quizás, necesitaba que alguien simplemente lo escuchara. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías quedado callado? ¿Habrías intervenido? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber cómo habrías actuado. Y si esta historia te hizo pensar diferente, dale like, suscríbete al canal y comparte. Porque a veces los héroes no llevan capa, solo una chaqueta verde y una mirada que ve lo que los demás no.